En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Artículo noveno, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo cuarto, los fieles de Cristo. Jerarquía, laicos, vida consagrada. El día de hoy vamos a profundizar en este párrafo que damos inicio con los números 871 al 873. Número 871 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y que está tomado literalmente de un numeral del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Es el canon 204 del Derecho Canónico y también de la Constitución que hemos leído muchas veces, de muchos capítulos, la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Fijémonos cómo el catecismo, antes de hablar de jerarquía, de laicos, de vida consagrada, lo primero que nos habla es de fieles de Cristo. Antes de todo lo demás, fieles de Cristo. Es decir, que ser fiel de Cristo antecede todo tipo de distinción. Todos los cristianos participamos de una misma condición: ser fieles de Cristo. Nuestra fidelidad última siempre estará referida a Jesucristo. Aunque luego haya mediaciones en esa fidelidad, por ejemplo, eh, en un consagrado a través de su superior, en un parroquiano a través de su sacerdote, de su párroco, por nuestra vocación común en condición y en dignidad, todos, en primera instancia, somos fieles de Cristo. Esta palabra fiel hace referencia a un sentido de seguimiento, de pertenencia. Somos de Cristo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que lo hemos elegido a Él. Él nos ha elegido a nosotros. Y por eso la primera afirmación que este número 871 del Catecismo nos hace es: somos incorporados a Cristo por el bautismo. Y esta es una de las partes más importantes para entender, queridos amigos, cómo el protestantismo falla en su concepción del bautismo. Porque es que no soy yo el que decido bautizarme. El que decide bautizarse es el que decide que yo me bautice, es Cristo. Él es el que me ha llamado. Se ha valido de mis padres para que ellos me lleven al bautismo, pero yo no elijo. Los protestantes dicen que ellos elijan cuando crezcan, pero ¿quién dijo que eres tú el que elige? Si es Dios el que te ha elegido desde siempre, por eso te creó. Yo no elegí que Dios me creara, tampoco elegí, ni elegiré, ni he elegido que me bautice. Es Dios el que ha tomado la iniciativa. Por eso es un poco soberbio cuando escuchamos de alguna persona decir que él decida cuándo quiere bautizarse. Eso es un error. El que decide es Dios.
El bautismo nos ha introducido en Cristo. El bautismo obra el milagro que se expresa en esa parábola: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Por ese bautismo hemos sido injertados en la vid. Somos hijos de Dios en el bautismo. Y cuando el Padre mira a Cristo y nos mira a nosotros, nos llama a todos hijos. Ese es el misterio de la incorporación a Cristo. Y eso no tiene nada que ver con que yo soy el que elige. Eso es soberbia. El bautismo no es únicamente el sacramento puerta, ¿no?, necesario para recibir los otros sacramentos, sino que es el sacramento fundante de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con Jesucristo. Si uno no está incorporado a Cristo, no puede recibir el resto de los medios de gracia que se dan a través de la Iglesia. De esta forma se entienden algunos pasajes que hemos visto eh, pues en la historia, por ejemplo, de los pontífices, ¿no? Fíjense, Juan Pablo II, peregrinando a su pueblo natal, el pueblo natal del Papa era Wadowicz, en Polonia. Él entra a la capilla donde fue bautizado y lo primero que hace es ponerse de rodillas enfrente de la pila bautismal donde fue bautizado y besarla. Es un gesto sorprendente, ¿eh? La pila bautismal es el seno maternal donde hemos sido injertados en Cristo. Y Juan Pablo II, con este gesto que hace, dice: aquí fui bautizado, aquí la Iglesia me dio a luz. Es un gesto muy hermoso, este que hace el Papa besando la pila bautismal de su Iglesia. De una persona, es un gesto de una persona que tenía conciencia de que lo más grande que le había ocurrido en su vida no era ser Papa, que lo más grande que le había ocurrido en su vida había sido ser bautizado en Cristo, ser incorporado en Cristo. Nuestra parroquia madre es la parroquia donde cada uno de nosotros fuimos bautizados. De hecho, ahí, en los libros sacramentales, en cualquier lugar del mundo donde hayamos recibido el sacramento del bautismo, ahí se encuentra mi nombre inscrito. Y ahí, en ese nombre inscrito, en ese libro sacramental, llegan los registros de los demás sacramentos que yo vaya recibiendo a través de mi vida. La primera comunión, la confirmación, el matrimonio. Las parroquias envían a mi parroquia madre para que se anote en el libro sacramental de mi bautismo todos los demás sacramentos que he ido recibiendo en cualquier parte. ¿Por qué? Porque es mi iglesia madre, porque es la iglesia de mi bautismo. Ahí nací en Cristo. Y por eso ahí en ese libro sacramental anotan todo lo que vaya recibiendo de gracias sacramentales a través de mi vida, en cualquier lugar del mundo. Y esto nos llevaría, queridos amigos, a preguntarnos: ¿tú sabes cuál es tu iglesia madre? ¿Tú sabes qué día te bautizaron? ¿Lo celebras como celebras el día de tu cumpleaños? ¿Algún día has ayudado de alguna manera a tu iglesia madre, a tu parroquia madre? Como hijo, ¿estarías dispuesto a ayudarla si descubres cuál es? Cuando tengas oportunidad de ir a tu pueblo, allá donde fuiste bautizado, en peregrinación, vamos a proponernos entrar a nuestra parroquia y besar esa pila del bautismo donde fui hecho hijo de Dios. Eso es una buena tarea
para cada uno de nosotros hacerlo. Antes de eso hay que descubrir cuál fue y cuándo fue, ¿no? A ver si algún día o en el próximo programa algunos de nuestros radioescuchas nos envían algún dato de cuál fue su iglesia madre y cuándo fue el día que nació la luz. Bueno, continúa este número del catecismo diciendo: incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios. También es una común condición de todos los fieles que estamos integrados en el pueblo de Dios, que solemos cantar esa canción: pueblo de Dios, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Todos estamos integrados en el pueblo de Dios. Es una elección gratuita, una elección de pura misericordia, es una elección de Dios. Somos pueblo suyo. Por eso cantamos: pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Fijémonos, queridos amigos, cómo algunas personas un poco politizadas dicen: la iglesia es del pueblo, ¿no? Pero hay que recordarles que no solo es del pueblo, es del pueblo de Dios, ¿eh? No del pueblo político, del pueblo de Dios. Es un pequeño punto que hay que recalcar muy bien y que no podemos olvidarlo para que no politicemos. Por eso no se puede utilizar la palabra pueblo dentro de la iglesia en un sentido político, porque no tiene nada que ver y terminamos peleándonos unos con otros. Continúa este número diciendo: hechos partícipes a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno hemos sido hechos partícipes a nuestro modo de esta función sacerdotal, profética y real, cada cual según su condición. Es decir, que el bautizado está llamado a santificarse, a ser profeta de la palabra de Dios y a ser rey, a ser señor de este mundo y no esclavo de él. No esclavo de él. Dentro de la liturgia de la Iglesia Católica expresamos que todos dentro de la Iglesia tenemos esa misma función, aunque en formas diferentes, cada uno según su condición. Fijémonos, queridos amigos, cómo hay partes en la misa donde se expresa esa unión en la misma función de todos, y en otras partes donde la liturgia expresa que hay diversidad en la función. Por ejemplo, fíjense, cuando estamos en la misa y el sacerdote dice: antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En ese momento, todos participamos de un mismo modo de la función sacerdotal de santificación. Reconozcamos nuestros pecados. Mientras que en otra parte de la misma liturgia de la Santa Misa, en el momento de las ofrendas, el sacerdote dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Fijémonos cómo se remarca la diferencia del sacerdocio ministerial frente al sacerdocio común de los fieles. El sacerdote dice: este sacrificio mío como ministro del altar y vuestro también, pero como sacerdotes comunes del pueblo, participando del sacerdocio común de todos los fieles. Pero el sacrificio es mío. Hay una diferenciación ahí entre ese ministro y los que gozan del sacerdocio común de los fieles,
que son los demás que no son ministros. Y termina este número del catecismo diciendo: son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Esto es común a todos los fieles cristianos. Esto es común a todos nosotros, llamados a desempeñar. La clave es ser fiel a Cristo, y el fiel de Cristo está llamado a florecer allí donde Dios nos ha plantado. Qué final tan precioso de este número. Es decir, aquí no sobra ninguno. No hay misiones de primera y misiones de segunda. La iglesia es una iglesia viva y cada uno de nosotros somos iglesia. Y somos imprescindibles. Y es necesario dejar muchas veces esas mentalidades tan clericales donde parecería ser que la iglesia solamente son los curas y que los demás eran como clientes, como miembros, como registrados de la parroquia, como parroquianos. Eso lo tenemos que dejar de un lado. Muchas personas recurrían o recurren a la iglesia en ciertos momentos claves de su vida, para un bautismo, para un matrimonio, para un funeral, para atender a un enfermo, etcétera, etcétera. Y ven a la iglesia como una institución que forma parte, pues, de la vida social y que se puede acudir a ella en unos momentos concretos. Y muchos de ellos se sienten clientes y muchos ministros se sienten dueños. Pero no es así. No es así. La iglesia somos todos. Y cada uno de nosotros tiene una misión indispensable. Y no hay misión de primera clase y misión de segunda clase. Todos estamos en la misma barca. Y al final hay algo que el Señor pensó para ti en concreto. Y que si tú no eres fiel en su cumplimiento, se quedará esa misión sin hacerse. Hay algo que nadie puede hacer por ti, que es esa respuesta fiel a la vocación que Cristo te dio en tu vida dentro de la iglesia. Algunos como catequistas, otros como predicadores, otros como proclamadores de su palabra, otros como ministros de la Eucaristía, otros como sacerdotes, otros como obispos. Cada uno. Pero aquello que Dios te dio como vocación, solo lo puedes hacer tú. Y nos da pie el catecismo al siguiente número, 872. Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos volvemos a encontrar que este número es tomado del canon, del derecho canónico, número 208, y de la Lumen Gentium en el número 32. Otra referencia preciosa al sacramento del bautismo por el que somos regenerados en Cristo. También el sacramento de la penitencia, de la confesión, contribuye a complementar esa regeneración. En el cuerpo de Cristo tienen una igual dignidad cualquiera de sus miembros. En cualquier caso, dice el catecismo, que el miembro más digno es su cabeza, Cristo. Ese es el miembro más digno, su cabeza, Cristo. Por ejemplo, veamos cuando a veces organizamos un retiro, llegan los participantes al retiro
Y la iglesia, la parroquia está intentando hacer con ese retiro un fuerte momento de evangelización. En ese retiro, pues están los que organizan las conferencias, los momentos de oración, los juegos, están los que cocinan, están los sacerdotes que celebran los sacramentos, están los encargados de hacer las compras y ese montón de gente que tiene que trabajar alrededor de organizar un retiro. Es muy curioso ver en los retiros, pues la imagen de la iglesia viva. Todo el mundo se está moviendo para que aquellos participantes del retiro tengan una experiencia profunda con el Señor. Y todo el mundo trabaja alrededor de eso. Cada uno se entrega en su tarea que le han encomendado al servicio de los demás. Y todos los servicios son igual de dignos y necesarios. Todos, fíjese bien. No es menos digno el que está en la cocina que el sacerdote que está perdonando los pecados. ¿Eh? Porque si en esa tarea de perdonar los pecados y de hacer todo este ambiente para la confesión, en el momento de oración, en el momento del examen de conciencia, en el momento fuerte ya del sacramento en cuanto tal, termina toda esta parte preciosa espiritual, todos tienen hambre y no hay comida, se les olvida que habían sido perdonados. Se vuelve un problema en el retiro. Aunque todos hayan recibido el perdón, después no hay comida, ya verás el lío en el que te has metido. Esa falla de no tener la comida para después de la actividad fuerte que fue el perdón de los pecados de todos esos participantes, esa falla puede construir un terrible daño en todo el retiro. Si uno falla, aunque los otros hayan hecho bien su trabajo, claro que se va a notar. Pero si esa actividad espiritual tan fuerte y tan hermosa es respaldada después porque la siguiente actividad, que era la comida, es un delicioso banquete para todos sus participantes, sin duda alguna, el éxito es total. Todos somos indispensables. Es un error pensar que uno tiene un cargo más importante que otro. De hecho, es una de las enfermedades más graves que tenemos en muchas parroquias. La de comparar los cargos para saber quién es más importante. Y cometemos ese terrible error. Y entonces empezamos a competir y a preocuparse uno porque el otro sabe más y predica mejor y la gente le gusta cómo habla y entonces echémosle tierra para que no se note mucho porque nos está opacando. Y empieza todo eso y volvemos a caer en el mismo error de siempre, la envidia. Si entre los sacerdotes entra la enfermedad de aspirar a un cargo, a una parroquia más importante, a ser obispo, si ese mal entra, habríamos perdido la conciencia de que lo importante es que, siendo regenerados por Cristo, tenemos una igual dignidad en la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante, queridos amigos. Por tanto, insistimos. Lo que es verdaderamente distintivo, lo que nos marcará para siempre, no es tanto qué cargo ocupemos en la iglesia, sino el nivel de santidad que tengamos en ella. Eso sí que permanecerá para toda la eternidad. En algún momento uno puede hacerse la pregunta, ¿cómo se llamaba el obispo en los tiempos de San Vicente de Paúl? ¿O cómo se llamaba el superior del Padre Pío de Pietrelcina? ¿O qué papa había en el tiempo de Santa Teresa de Jesús? La mayoría tendremos que decir, realmente no lo sé, ¿no?
Y para encontrarlo necesitaríamos un poco de tiempo para meternos a los libros y buscar en la historia, investigarlo, pero ese tiempo nos va a tardar un poco. Al final, lo que permanece en la iglesia, de lo que se tiene memoria, de lo que nadie se olvida, jamás, a los ojos de Cristo, y que incluso la iglesia lo propone como modelo de imitación para que no se olvide a los ojos de los fieles, es la santidad de vida, su entrega fiel en lo poco, como San Martín de Porres, barriendo en su monasterio, o San Pío X siendo papa. Lo que importa es la santidad. Aquí lo de menos es la escoba o el papado. Aquí lo que importa es la santidad. Y nos introduce esto al siguiente número, 873. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad, pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la iglesia según la manera peculiar que les es propia. Tomado este número también, queridos amigos, del canon del derecho canónico número 207. Se vuelve a insistir que incluso las diferencias entre los miembros del cuerpo de Cristo, jerarquía, fieles laicos y consagrados, que esas mismas diferencias sirven a la unidad y a su misión. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden las diferencias servir a la unidad? Y algunos ponemos el ejemplo o la imagen que puede llegar a entenderse como el esposo y la esposa son diferentes y su diferencia sirve a la unión. Gracias a que son diferentes, son complementarios. El padre y el hijo son diferentes y esa diferencia está al servicio de la unión. El ejemplo que poníamos antes de la organización del retiro. Cada uno ejerce una función diferente y eso sirve a la unión. Tenemos que tener un sentido muy crítico, queridos amigos, a esto que nos quieren imponer como igualitarismo. Porque una cosa es la igualdad en la dignidad y otra cosa diferente es el igualitarismo. Hoy día hay una cultura donde se confunde una cosa con la otra. Para que no haya discriminación entre nosotros, hay una especie de ideología, de un tono quizás politizante. No solo iguales en dignidad, sino que tenemos que ser iguales en todo. Es decir, tener un igualitarismo, que no hay diferencias. Y eso no es verdad. Por ejemplo, cuando se reivindica la igualdad entre hombre y la mujer, en el sentido no tanto en cuanto a su igual dignidad como seres humanos, sino en cuanto a que no hay diferencias. Claro que eso es imposible de obtener. Hay diferencias entre hombre y mujer, y las hay físicas, mentales y espirituales. Y no podemos pretender que el hombre y la mujer son iguales en todo. Eso no puede ser. Son iguales en dignidad, siempre, 100%, pero físicamente no.
mentalmente tampoco, espiritualmente tampoco. Si esto lo aplicamos a la iglesia, las diferencias que tenemos entre cada uno de los que servimos a ella nos sirven para la unidad, nos sirven para que se haga mejor la misión. La misión es mucho más rica por las diferencias que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno tenemos posibilidades distintas de llevar a la misión al mundo entero, según el consagrado, según el sacerdote, según el laico. Cada uno podemos incidir en sectores y ambientes distintos donde a lo mejor algunos pueden entrar y otros no. Como por ejemplo un sacerdote no podría ser el presidente de un país, no puede. Pero sí un laico católico comprometido podría ser el presidente de un país y desde sus valores hacer su trabajo bien hecho. Esas diferencias en cada uno de los lugares donde nosotros trabajamos permiten que la misión de Cristo llegue más lejos, a más personas, a más lugares. De tal forma que así entendemos que esas diferencias forman parte del plan de Dios para que no quede ningún rincón al que Cristo no pueda llegar. Y si todavía hoy día hay personas que no conocen a Jesucristo, ha sido porque a muchos de nosotros hace mucho tiempo se nos ha olvidado que tenemos una misión. Nos hemos encerrado en nosotros mismos a que nos den, a que nos sirvan, a que la iglesia nos ayude, pero no hemos hecho nada para entender que somos nosotros los que tenemos que ser evangelizadores. Si hay tantos que no conocen a Jesucristo, es porque habemos tantos que no lo hemos llevado. Por tanto, queridos amigos, el llamado es a estar unidos en lo fundamental, en nuestra comunión en la fe, en medio de nuestra multitud y enormes diferencias. El llamado es estar unidos en lo fundamental, que es nuestra comunión en la fe. Esa diversidad dentro de la iglesia, en sus vocaciones, en sus carismas, por ejemplo, los diferentes movimientos que existen en la iglesia, que son incontables, hace que cada uno tenga una capacidad de incidir en personas distintas. Muchas veces, cuando hay el movimiento de los sacerdotes de las parroquias, pues hay veces suelen haber como contrariedades por parte de los fieles, ¿no? ¿Por qué me cambiaron al padre? ¿Por qué se lo llevaron a otro lugar? Etcétera, etcétera. Pero también hay que pensar que ese cambio es muy enriquecedor. Un nuevo sacerdote quizás va a llegar a otras personas nuevas que el antiguo sacerdote ya no había llegado. Y eso también abre para que esa voz de Jesús llegue a mucho más rincones. Y así cualquiera de las experiencias. De la misma forma, en los diferentes grupos o movimientos eclesiales que pueden acoger a personas diferentes. Unos llegan a un grupo y después de tener una experiencia dicen, creo que por acá no es. Van y experimentan otro grupo y se dan cuenta y dicen, creo que por acá es, ¿no? Y por eso es importante que las parroquias tengan toda esta cantidad de grupos y de movimientos y de devociones para que cuando las personas se acerquen encuentren el lugar donde han sido llamados. Si pretendemos meterlos a todos en la misma caja, pues allá vamos a tener un problema muy grande, ¿eh? Pretendiendo que todos sigan por el mismo y único camino. No, así no puede ser. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a ser muy humildes, ¿eh? Porque ningún movimiento, ningún grupo, ningún consagrado, ningún laico, ningún obispo, ningún sacerdote agota plenamente el misterio de Cristo. Y esto es un paso a la humildad que es precioso, que nos lleva también a agradecer el don de esa diversidad. Ninguno de nosotros llegamos a ser ese lugar en el que todo el mundo se sienta a gusto, no.
no podemos y tenemos que ser humildes para reconocerlo. Afortunadamente, hay una gran diversidad donde cada uno puede encontrar el lugar donde el Señor lo ha llamado. La iglesia es sacramento universal, pero cada uno de los que formamos la iglesia somos una pequeña parte de ese sacramento, una participación de ese sacramento universal. Y no todo el mundo tiene por qué encajar dentro del mismo carisma. Si Dios le ha otorgado el carisma concreto, lo que tengo que hacer es ir a buscarlo. Mientras no lo encuentre, puedo estar tocando un lado, tocando el otro y tocando en el otro. Y cuando lo encuentre, voy a descubrir mi plenitud. De resto, es una búsqueda. Esta misión que Dios nos ha dado nos tiene que llevar también a desapegarnos, a ser libres, a estar dispuestos a salir de donde estamos para poder ir a buscar el lugar donde Dios me quiere, donde Dios me envíe. Y tengo que ser muy humilde para despegarme. Lo importante siempre será nuestra adhesión a Cristo. Y todo lo demás son medios para cumplir mi misión. Sea aquí, sea allá. Sea en este grupo, sea en aquel otro. Lo importante es estar unidos a Jesucristo. Los medios para cumplir la misión pueden ser diferentes. No conviene que nos atemos a los medios, haciendo de esos medios un fin. El Señor, que es un buen pedagogo, nos purifica de apegarnos a esos medios para que no se nos olvide, queridos amigos, cuál es nuestro fin. Y terminamos esta catequesis con ese ejemplo que dijimos en algún momento, ¿no? Imaginémonos al Papa Juan Pablo II besando la pila bautismal de su parroquia en Wadowice, donde fue bautizado, donde fue regenerado como fiel de Cristo. Esa imagen es fundamental, eso es lo fundamental, fiel a Cristo. Y las diferencias que tenemos en nuestra misión, en nuestro carisma dentro de la iglesia, son unas diferencias que sirven a la unidad. Así que todos nosotros debemos considerarnos para la iglesia un don de Dios en la misión. Todos los dones que cada uno de ustedes tengan son una riqueza para la misión. Le sirve a Cristo para formar un solo cuerpo, donde Él es la cabeza, y dirigiendo este cuerpo y entendiendo que no hay ninguna parte del cuerpo que sea menos digna que otra. Todo ese cuerpo siempre estará al servicio y la glorificación de Dios Padre.